Pregunta 21. ¿Cuál o cuáles de las siguientes igualdades esos son correctas? Analizando en 1, tenemos que x menos y al cubo es igual a menos y menos x al cubo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, para no adelantarnos mucho, va a ser desarrollar cada cubo de binomio a ambos lados de la desigualdad y luego comparar. Entonces, como resultado de la izquierda tenemos x al cubo, luego viene el menos 3 veces primer término al cuadrado multiplicado por el segundo. El que sigue siempre es un más, es el triple del primer término por el segundo al cuadrado, y luego un menos, depende del signo que tenga, y al cubo. Y eso va a ser igual a menos, ese menos, el resultado del paréntesis. Lo vamos a colocar dentro corchete. Sería primer término al cubo menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo más el triple del primer término por el segundo al cuadrado menos el último término al cubo. Entonces, vamos a desarrollar, sacar el paréntesis y nos va a quedar un x cubo, luego nos va a quedar un más 3y cuadrado x, un menos 3y x cuadrado y un menos y cubo. Y ahora tengo que identificar si esto es igual a lo que está al lado izquierdo. Veamos, ¿tenemos x al cubo? Sí, por lo tanto ese lado está bien. ¿Tenemos un menos y al cubo? También. Ahora necesito ver si tienen un menos 3x cuadrado y y. Y si se dan cuenta está acá. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto es lo mismo que yo reescriba eso de la siguiente manera. Por lo tanto siguen siendo iguales. Y luego tengo un más 3xy cubo cuadrado. Y los tengo en ambos lados. Por lo tanto, la primera sí corresponde. Es una igualdad. Vamos con la segunda. En la segunda tenemos cuadrado de binomio, pero adentro tengo un x menos y en el otro tengo un y menos x. Si se dan cuenta, están cambiados. Ahora, eso no va a afectar, pero de todas maneras lo vamos a desarrollar. Tenemos x cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y eso va a ser igual a y al cuadrado menos el doble del primer término multiplicado por el segundo, más x al cuadrado. Tenemos x cuadrado en ambos, tenemos y cuadrado en ambos y tenemos menos 2xy en ambos. Por lo tanto, también es correcto. Y en la tercera, tenemos en el lado izquierdo una suma por su diferencia. Por lo tanto, nos quedaría el primer término al cuadrado, el primer término es menos x, todo eso al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Y el segundo término al cuadrado es y al cuadrado. Eso debería ser igual a, y vamos a sacar el paréntesis al tiro, menos x cuadrado menos y cuadrado. Desarrollamos el lado izquierdo. Tenemos todo número al cuadrado siempre es positivo. Tenemos un x cuadrado y luego aquí vamos a tener un menos y al cuadrado, que es diferente a menos x cuadrado menos y al cuadrado. Por lo tanto, la tercera no es correcta. Alternativa correcta la de 1 y 2. Pregunta 22. ¿Qué expresión se obtiene al factorizar? Y nos dan una expresión. Entonces, si nos damos cuenta, en toda esta expresión tenemos algo en común. Tenemos múltiplos de 8, por ejemplo 8 por 1, y tengo este término, 8 por 2, 8 por 4 y 8 por 6. Entonces tenemos como factor común, mi factor común va a ser 8, y también tenemos x y tenemos y. Ahora necesito ver qué grado va a ser en común en cada una. Recuerden que el grado siempre es el menor. Por lo tanto, en el caso del x, va a ser x cuadrado como término en común,
Y en el caso del y, solamente y. Tenemos un factor común. Entonces, mi factor común, 8x cuadrado, y. Y eso necesito ver esta expresión de afuera, por cuánto me va a dar 16x cubo y. Entonces, esto va a ser 2x. Si ustedes realizan la multiplicación, les debe dar 16x cubo y. Luego viene un más. Y mi pregunta es, 8x cuadrado y, ¿por cuánto me da 8x cuadrado, pero ahora y cuadrado? Entonces viene un y. Luego, un menos. 8 por cuánto me da 32? Por 4. X cuadrado, ¿por cuánto me da x al cubo? Por x. Y, ¿por cuánto me da y cuadrado? Por y. Menos 8 por cuánto me da 48, por 6. X cuadrado a x cuadrado, ya está listo. Y a y a la cuarta, y al cubo. Por lo tanto, tengo realizada la factorización. La alternativa correcta, la D. Pregunta 23. ¿Qué expresión resulta al factorizar? Aquí podemos hacerlo de diferentes maneras y siempre vamos a llegar al mismo resultado. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo va a ser juntar. Vamos a factorizar eso. Vamos a factorizar esto de acá y esto de acá. ¿Por qué? Porque los tres tienen en factor común el C. Entonces yo voy a decir que C va a ser factor común de ¿qué? De D más A más B. Y ahora voy a reescribir todo lo que me quedó. Ahora, ¿qué vamos a factorizar con factor común? Vamos a factorizar todo este lado. Y el factor común de ese lado es A al cuadrado. Por lo tanto, reescribiendo la operación, tenemos factor común, mi A al cuadrado, va a ser factor de A, porque tengo que llegar a al cubo. Luego le voy a sumar D, porque tengo que llegar a A cuadrado D. Y aquí lo que tengo que llegar es a B. Este de acá era un B. Ahora sí. Y si se dan cuenta, aquí tenemos un factor compuesto. Tengo un factor común compuesto. Eso es igual a esto de acá. Por lo tanto, yo puedo decir que todo lo que sobre, en este caso me sobra el A cuadrado y el C, lo vamos a escribir en un paréntesis. A cuadrado más C. Y eso va a ser factor de los dos paréntesis que marcamos al principio. D más A más B. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Recuerden que en este caso el orden de los sumandos no va a alterar tampoco la suma. Así que quedaría la alternativa A.